El sol ardía con furia sobre el cañón, bañando las rocas rojizas en un tono casi violento. El vaquero, un hombre de pocas palabras y mirada firme, avanzaba a paso lento sobre su caballo, escuchando solo el silbido del viento que se colaba entre las grietas. Aquella mañana prometía ser como cualquier otra, largas horas de soledad, polvo y silencio. Sin embargo, un grito quebró la monotonía, un sonido humano, ahogado y desesperado, que hizo que el vaquero tensara los músculos y ajustara el agarre sobre las riendas. El sonido lo condujo hacia un estrecho desfiladero, donde el cañón se estrechaba y las sombras se alargaban con un aire amenazante. Allí, semioculta entre rocas y polvo, vio la figura de una joven. Su cabello negro estaba pegado al rostro por la sangre y el sudor, y su vestido rasgado dejaba entrever cortes y hematomas. Cada movimiento suyo parecía una lucha contra el dolor. Sin pensarlo dos veces, el vaquero descendió del caballo, su presencia calmante pero firme. «Tranquila», dijo, con voz baja, para no asustarla más. La joven levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de miedo y desconfianza. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Él no podía adivinar quién era ni de dónde venía, pero había algo en ella, un aura que no pertenecía a cualquier forastera perdida. Su sangre, apenas visible sobre la piel y la ropa, hablaba de heridas recientes, de violencia y de lucha, y algo en su rostro le hizo pensar que esa chica no era simplemente víctima de la fortuna, sino alguien con un pasado que aún guardaba secretos peligrosos. Con cuidado, el vaquero la acercó a su caballo y la levantó con fuerza suficiente para no lastimarla más. Ella se dejó hacer con una mezcla de resistencia y resignación, como si entendiera que no había otra opción. Una vez sentada detrás de él, se aferró a su torso, cada espasmo suyo reflejando el dolor que aún recorría su cuerpo. Mientras el caballo avanzaba lentamente por el terreno áspero, el vaquero observaba cada rasguño, cada marca de batalla, preguntándose cómo había sobrevivido hasta ese momento. Durante el camino no intercambiaron palabra alguna. Ella parecía evaluar cada movimiento, cada gesto, mientras él se concentraba en mantener el equilibrio y la seguridad de ambos. La quietud entre ellos estaba cargada de tensión, pero también de una curiosidad silenciosa. Por más que él no lo admitiera, sentía que su destino acababa de entrelazarse con el de esa joven, aunque todavía no comprendiera cómo. Al llegar a su cabaña, ubicada en un recodo del cañón donde los árboles ofrecían algo de sombra, el vaquero la ayudó a bajar del caballo y la recostó sobre un lecho improvisado. Observó sus heridas, cortes superficiales en los brazos y piernas, un golpe en la frente que había comenzado a formar un hematoma y, lo más inquietante, una leve palidez que delataba pérdida de sangre. Sabía que necesitaba cuidados inmediatos y que no podía permitirse perder tiempo en explicaciones. «Voy a limpiarte», dijo, y mientras sus manos se movían con habilidad, aplicando agua y vendas, ella lo observaba con ojos cautelosos, evaluando cada movimiento, cada detalle. Cuando terminó, se sentó a su lado sosteniendo sus manos. Por primera vez un hilo de conversación surgió, aunque frágil. «Gracias», susurró, la voz apenas audible. «No hay de qué», respondió el vaquero. «No pienso dejar que te pase nada más». En ese instante, sin saberlo, una conexión invisible comenzó a formarse. La sangre apache de la joven, mezclada con el coraje y la determinación que emanaba, dejó una impresión profunda en él. Algo le decía que rescatarla del cañón era solo el primer paso de un camino mucho más grande, uno que cambiaría su vida para siempre. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Afuera, el viento continuaba su silbido constante, pero dentro de la cabaña, por primera vez en mucho tiempo, había un extraño sentido de destino, una sensación de que nada volvería a ser igual. La cabaña del vaquero era humilde, unas paredes de madera envejecida, un pequeño fogón en una esquina y algunas sillas desgastadas. No había mucho lujo, pero ofrecía refugio seguro del sol abrasador y de los posibles peligros que acechaban afuera. La joven yacía en el lecho improvisado, todavía débil, con los ojos cerrados mientras él revisaba nuevamente sus heridas. El vaquero trabajaba con calma, pero con firmeza, limpiando cada corte y cubriendo las heridas con vendas nuevas. Aunque sus manos eran fuertes, sus movimientos eran cuidadosos, como si temiera causarle más dolor del necesario. Ella permanecía inmóvil, observándolo a veces con ojos entrecerrados, evaluando cada gesto. La tensión inicial entre ellos se suavizaba lentamente, reemplazada por una especie de respeto silencioso. «No te preocupes», dijo el vaquero. «No te va a pasar nada mientras estés aquí». Ella no respondió de inmediato, solo giró la cabeza ligeramente y suspiró. Había aprendido a desconfiar de todos, pero algo en la presencia del hombre, en su voz y en su manera de moverse, le daba una sensación extraña de seguridad. Sin embargo, aún había orgullo y reserva en ella.
No estaba acostumbrada a depender de nadie, y mucho menos de un forastero. Mientras él preparaba un poco de agua caliente y un pan duro, la joven finalmente habló en voz baja, apenas audible. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, sus ojos buscando sinceridad. El vaquero se encogió de hombros sin buscar demasiadas palabras. «No sé, no podía dejarte allí. No soy de los que se quedan mirando cuando alguien necesita ayuda». Hubo un momento de silencio. Sus palabras eran simples pero cargadas de una honestidad que la joven no podía ignorar. Lentamente comenzó a relajarse, permitiendo que su cuerpo herido se acomodara mejor en el lecho. Cada pequeño gesto del vaquero, cada movimiento cuidadoso al limpiar un corte o al ofrecer agua, revelaba algo más profundo. No era solo fuerza bruta, sino paciencia y atención. Al mirar más de cerca, él notó detalles que despertaron su curiosidad. Un collar antiguo con símbolos grabados, tatuajes discretos pero significativos en sus brazos, y cicatrices que no coincidían con simples accidentes. Había algo en ella que no podía definir del todo. Fuerza, historia y una especie de dignidad inquebrantable. «¿Quién eres?», preguntó finalmente con cuidado de no parecer demasiado insistente. Ella apartó la mirada, incapaz de responder de inmediato. Su linaje y pasado eran secretos que no podía compartir con un extraño, aunque sentía una creciente confianza hacia él. Sin embargo, las palabras no fueron necesarias por el momento. Su silencio hablaba de resistencia y de un pasado difícil que aún la perseguía. Durante los días siguientes, la rutina se estableció. Él le traía comida, revisaba sus heridas y la ayudaba a moverse por la cabaña. Poco a poco, la joven comenzó a confiar más en él, aunque manteniendo siempre su independencia. Cada día, él notaba algo nuevo. La manera en que observaba el entorno, cómo sus reflejos parecían más rápidos de lo normal, y la forma en que sus ojos brillaban con una mezcla de inteligencia y alerta constante. Todo indicaba que no era una joven común y corriente. Había algo en ella que hablaba de herencia, fuerza y un pasado que podría cambiarlo todo. Una noche, mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, la joven se acercó al vaquero. Por primera vez permitió que él viera un destello de vulnerabilidad en su rostro. Él no dijo nada, solo le ofreció su mano para que se apoyara. La conexión entre ellos se profundizaba sin necesidad de palabras. Era evidente que aunque la joven había sido rescatada físicamente, algo más había comenzado. Un vínculo que desafiaría ambos destinos. Uno que marcaría el inicio de un camino compartido lleno de desafíos, secretos y peligros aún por descubrir. El vaquero sabía que su vida solitaria estaba a punto de cambiar, pero no podía imaginar cuán profundamente lo haría la sangre apache de aquella joven, ni los secretos que traía consigo. Mientras la noche caía y el viento golpeaba las paredes de la cabaña, ambos sentían que algo más grande que ellos mismos se estaba gestando, un destino que apenas comenzaba a revelarse. Los días siguientes transcurrieron entre cuidados, silencios y pequeñas conversaciones. La joven se recuperaba lentamente y el vaquero notaba detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Cada movimiento suyo tenía precisión. Cada gesto mostraba una fuerza interna que no correspondía a alguien que acababa de ser rescatado de un cañón. Era evidente que había sobrevivido a más de lo que él podía imaginar. Una tarde, mientras limpiaba un corte en su brazo, el vaquero notó algo que le hizo detenerse. Un tatuaje en la muñeca, apenas visible bajo la venda, parecía un símbolo antiguo, trazado con cuidado. Sus dedos rozaron el dibujo y la joven retiró la mano bruscamente, sus ojos llenos de alerta. Él no dijo nada de inmediato, simplemente observó. La tensión en el aire era palpable, y él comprendió que detrás de esa joven había secretos que no estaba dispuesta a revelar. Además del tatuaje, había un collar extraño alrededor de su cuello. Era de plata envejecida, con símbolos grabados que no reconocía, pero que parecían antiguos, casi sagrados. Su mente comenzó a trabajar. No era una simple chica perdida, sino alguien con un pasado, quizás con una herencia que podía cambiarlo todo. «No, no es importante», dijo ella al ver que él observaba el collar con curiosidad. «Tal vez no para ti, pero sí para mí», respondió el vaquero con calma. «Algo me dice que no eres de por aquí». Ella bajó la mirada, su orgullo chocando con la necesidad de ser comprendida. Por un momento el silencio llenó la cabaña. Él sabía que debía ser paciente. La confianza no se forja en horas, sino en días, incluso semanas. Y sin embargo había algo en sus ojos, un destello que le hablaba de fuerza, de dignidad y de un linaje especial que estaba comenzando a entreverse. Con cada día que pasaba, el vaquero comenzó a notar otras cosas, la forma en que ella evaluaba el terreno afuera, cómo sus reflejos eran rápidos y precisos cuando se movía, cómo su instinto parecía anticiparse al peligro. Todo indicaba que no era una joven cualquiera. Había sido entrenada o criada en un ambiente donde la supervivencia era esencial.
Su sangre, pensó él, debía portar fuerza y coraje, algo más que simple valentía. Era la marca de un linaje antiguo y respetado. «Tienes un ojo para los detalles», dijo ella un día, mientras él examinaba la dirección del viento y las marcas de animales afuera. «Siempre miras todo así». «Siempre», respondió él sin apartar la vista. «Sobrevivir en estos cañones requiere estar atento a cada señal. Tú también pareces saberlo». Ella no respondió, pero no pudo ocultar el brillo de complicidad que cruzó su mirada. Era la primera vez que se sentía comprendida por alguien fuera de su mundo. Aunque no hablaba de su linaje, su presencia se hacía cada vez más evidente. Fuerza, inteligencia y un aura que imponía respeto. Esa noche, mientras el viento del cañón golpeaba la cabaña y las sombras de la madera bailaban con el fuego, el vaquero reflexionó sobre lo que había descubierto. La joven no solo necesitaba cuidado físico, sino también protección de algo más grande que él aún no comprendía. Su sangre apache, su linaje, estaba comenzando a revelar su verdadero peso. El vaquero sabía que el rescate había sido solo el primer paso. Lo que ahora se avecinaba no era solo una cuestión de supervivencia física, sino de enfrentar un destino que ninguno de los dos podía ignorar. Entre ellos un vínculo silencioso se estaba formando. Un hilo que uniría sus caminos y los llevaría hacia un futuro incierto, marcado por secretos, peligro y una conexión que iba mucho más allá de lo visible. Y mientras la joven dormía finalmente, recostada en el lecho improvisado, él permaneció despierto mirando las sombras del cañón. Algo le decía que su mundo tranquilo de soledad estaba a punto de cambiar para siempre, y que la sangre apache que corría por sus venas sería la chispa que encendería un destino que ninguno de los dos podría evitar. El silencio del cañón no duró mucho. A los pocos días del rescate, el vaquero empezó a notar señales inquietantes. Huellas recientes alrededor de la cabaña, ramas quebradas en el sendero y un aura de vigilancia que no podía ignorar. No eran simples animales salvajes. Alguien los estaba observando. La joven, aunque débil, lo notó también. Sus ojos se estrecharon y su cuerpo se tensó, revelando un instinto que había aprendido de niña. Peligro. Siempre peligro. «Alguien nos sigue», dijo ella en voz baja, susurrando mientras miraba hacia el bosque cercano. «Lo sé, puedo sentirlo», el vaquero asintió lentamente. Era la primera vez que sentía que su instinto podía coincidir con el de otra persona. Nunca había conocido a alguien tan perceptivo, y mucho menos a alguien que pudiera anticipar los movimientos de un enemigo invisible. La tensión crecía. Su rescate había sido solo el inicio de un juego mucho más peligroso. Durante la noche los sonidos del cañón parecían más intensos. El crujir de las piedras, el silbido del viento entre las rocas y el distante aullido de los coyotes le recordaban al vaquero que estaban lejos de cualquier ayuda. La joven no dormía, vigilaba cada sombra, cada movimiento. Él entendió que no solo debía protegerla de las heridas y el cansancio, sino también de enemigos que podrían aparecer en cualquier momento. ¿Por qué alguien querría hacerte daño?, preguntó finalmente el vaquero, mientras encendía un pequeño fuego dentro de la cabaña. Ella bajó la mirada, su expresión mezcla de tristeza y determinación. «No lo entiendes. No soy una chica común. Mi linaje, mi sangre. Hay quienes la codician. Quieren aprovecharse de mi herencia apache, de mi derecho a liderar y reclamar lo que me pertenece». El vaquero frunció el ceño. Ahora todo empezaba a cobrar sentido. Su fuerza, su mirada alerta, su conocimiento del terreno y los símbolos en su cuerpo no eran simples coincidencias. La sangre apache de la joven no solo le daba habilidades y destreza, sino que la convertía en un objetivo. Su rescate, que parecía un acto simple de humanidad, ahora estaba ligado a un peligro mucho mayor. «Entonces no solo te estoy cuidando de heridas y cañones», dijo él, su voz grave. «También debo protegerte de personas que quieren hacerte daño». Ella asintió ligeramente, sin perder la desconfianza, pero aceptando la verdad. Juntos comenzaron a planear, revisar el perímetro de la cabaña, asegurar rutas de escape y preparar escondites improvisados. Cada detalle contaba, cada movimiento debía ser calculado. El vaquero comprendió que lo que había empezado como un rescate fortuito se había convertido en una misión de supervivencia. La joven, por su parte, empezaba a confiar más en él, aunque con cautela. Su sangre apache no solo marcaba quién era, sino también la forma en que enfrentaban juntos la amenaza que se cernía sobre ellos. Esa noche, mientras el viento del cañón golpeaba las paredes de la cabaña y las sombras de los árboles danzaban bajo la luz de la luna, ambos permanecieron alerta. Sabían que el enemigo podía estar más cerca de lo que imaginaban y que cualquier descuido podría ser fatal. La tranquilidad de su reciente refugio se desvanecía, reemplazada por la realidad de que la sangre de la joven no solo la hacía especial, sino que la ponía en el centro de un peligro que ninguno de los dos había anticipado. El vaquero,
Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que protegerla significaba más que cuidado físico. Era una cuestión de vida o muerte, de instinto y estrategia. La joven, aunque vulnerable, no era indefensa. Juntos comenzaban a formar un vínculo que se fortalecería frente al enemigo invisible que se acercaba, un peligro que los pondría a prueba de formas que todavía no podían imaginar. La noche cayó sobre el cañón con una oscuridad casi palpable, y con ella llegó la sensación de urgencia. Las huellas y ramas quebradas que habían notado días atrás confirmaban lo que ambos temían. Alguien se acercaba. El vaquero comprendió que quedarse en la cabaña sería un riesgo mortal. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja, mientras preparaba provisiones rápidas, un par de mantas, agua y algo de comida seca. La joven asintió, sus ojos brillando con determinación. Aunque débil por las heridas recientes, se movía con sorprendente agilidad, como si cada músculo recordara años de entrenamiento y supervivencia. Subieron al caballo, el vaquero adelante, ella detrás, aferrándose a él mientras su respiración se mezclaba con el frío de la noche. El terreno era traicionero. Rocas sueltas, senderos estrechos y caídas pronunciadas hacían que cada paso del caballo requiriera precisión. Pero la joven, incluso desde su posición tras él, guiaba con sus conocimientos del cañón. Señalaba rutas más seguras, advertía de pendientes traicioneras y hasta indicaba posibles refugios. Cada gesto demostraba que su linaje apache no solo era sangre, era instinto y experiencia de generaciones. En un momento escucharon el crujir de ramas detrás de ellos. Al instante la joven tensó el cuerpo y sus ojos buscaban en la penumbra. «A la derecha, rápido», susurró. «Por allí es más fácil escapar». El vaquero reaccionó sin dudar, girando el caballo hacia el sendero indicado. La maniobra fue perfecta. Los perseguidores perdieron la ventaja mientras ellos avanzaban por un camino menos visible. Su conocimiento del cañón les daba una ventaja crucial, y él comenzó a entender que la joven no era solo alguien a quien proteger, sino una aliada formidable. Mientras avanzaban, ella comenzó a mostrar otras habilidades. Con un movimiento rápido, cortó algunas ramas que podrían delatar su rastro, y sus ojos detectaban cualquier sombra sospechosa antes de que él pudiera notarla. El vaquero, impresionado, reconoció que su linaje apache estaba presente no solo en su sangre, sino en cada reflejo, cada decisión rápida y precisa. «Eres increíble», dijo, mientras el caballo saltaba sobre una piedra grande que bloqueaba el sendero. «No es cuestión de ser increíble», respondió ella sin alardes. «Es cuestión de sobrevivir». El vaquero comprendió que su encuentro no había sido casual. La joven necesitaba protección, sí, pero también guiaba su destino de maneras que él apenas comenzaba a entender. Cada acción que tomaba salvaba sus vidas y les permitía mantenerse un paso adelante de sus perseguidores. Después de horas de marcha bajo la luna, encontraron un pequeño refugio natural, una cueva oculta entre las rocas. Allí descansaron, alejados de la vista de cualquiera. La joven bajó del caballo con cuidado, aún dolorida, pero con la determinación de quien sabe que debe mantenerse fuerte. «Si vamos a sobrevivir», dijo mientras encendía un pequeño fuego, «necesito que confíes en mí». El vaquero asintió. «Y tú en mí». Ambos comprendieron que la huida era solo el primer desafío. Su unión se fortalecía con cada paso, cada decisión compartida y cada acto de valentía. La sangre apache de la joven no solo le daba fuerza y habilidades, sino que también estaba empezando a cambiar la forma en que él veía el mundo y su propia vida. Mientras la noche avanzaba, el viento soplaba a través del cañón, llevando consigo un recordatorio silencioso. El peligro estaba cerca, y la supervivencia dependería de su confianza mutua, de su coraje y de la herencia que corría por las venas de la joven. Esta huida nocturna no solo salvaba sus vidas, sino que también marcaba el inicio de un vínculo que definiría el rumbo de sus destinos para siempre. La cueva donde se refugiaron estaba oscura y húmeda, pero ofrecía seguridad temporal. El vaquero encendió un pequeño fuego con ramas secas que había recolectado, y mientras la luz danzante iluminaba sus rostros, pudo ver la tensión en los ojos de la joven. Ella estaba sentada con las rodillas abrazadas al pecho, luchando contra la fatiga y el miedo, pero también con algo más profundo, un secreto que pesaba sobre ella como una sombra que no podía ignorar. «Debo decirte la verdad», dijo finalmente, su voz apenas un susurro entre el crepitar del fuego. «No soy una chica cualquiera. Mi vida está en peligro, y no solo por los que nos persiguen». El vaquero inclinó la cabeza, observándola atentamente. «Entonces, ¿quién eres?», preguntó sin presión pero con firmeza. Ella respiró hondo y dejó escapar un suspiro que parecía liberar años de carga. «Soy hija de un jefe apache», dijo con la mirada fija en las llamas. «Mi tribu, mi familia. Hay quienes quieren aprovecharse de mí, de mi herencia. Mi sangre es valiosa para ellos y por eso me buscan.
El vaquero la miró con sorpresa, pero también con comprensión creciente. Todo comenzaba a encajar. Su fuerza, sus reflejos, su instinto para la supervivencia. No era casualidad que ella hubiera sobrevivido tanto tiempo en la naturaleza y que supiera cómo moverse en el peligro. Su linaje explicaba muchas cosas que antes parecían misteriosas. Entonces, no es solo un rescate, dijo él lentamente. Me metí en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Ella asintió bajando la cabeza. Sí. Y ahora que sabes la verdad, tienes que entender que estar conmigo significa peligro constante. No puedes volver atrás y tampoco puedes ignorarlo. El vaquero se acercó y se sentó junto a ella, dejando que el calor del fuego los envolviera. He enfrentado peligros antes, dijo, pero ninguno como esto. No voy a dejar que te pase nada, ni ahora, ni nunca. Por un instante hubo un silencio cargado de significado. Ambos sabían que la confianza que se estaban dando no era solo un acuerdo de supervivencia, sino el inicio de algo más profundo. La joven, que había vivido siempre con cautela y desconfianza, permitió que un hilo de seguridad se tejiera entre ellos. Por primera vez compartía su verdad sin reservas, y él aceptaba la responsabilidad que eso implicaba. Debemos movernos pronto, continuó ella, la tensión regresando a su rostro. Ellos no descansarán hasta encontrarme, y no se detendrán ante nada. Entonces partimos al amanecer, respondió el vaquero. Pero mientras tanto, descansa. Necesitarás toda tu fuerza, y yo también. Mientras la noche avanzaba, ambos permanecieron cerca del fuego, escuchando los sonidos del cañón. La verdad revelada cambió la dinámica entre ellos. Ya no era solo un rescate ni una huida improvisada, sino una alianza basada en confianza, coraje y la necesidad de proteger algo invaluable. El vaquero comprendió que su destino estaba irrevocablemente ligado al de la joven. Su sangre apache no solo determinaba su importancia, sino que también empezaba a definir el camino que recorrerían juntos, un camino lleno de peligros, secretos y desafíos, pero también de una conexión que iba más allá de la simple supervivencia. Mientras el viento del cañón silbaba fuera de la cueva, ambos miraron el fuego en silencio. Sabían que la revelación de su linaje no era solo información, era un cambio de juego. Su lucha apenas comenzaba y el vínculo entre ellos se fortalecería con cada desafío que vendría. La joven, vulnerable pero decidida, y el vaquero, protector y resiliente, se preparaban para enfrentar juntos un destino que nadie podía prever. Un destino marcado por sangre, coraje y la fuerza de generaciones antiguas. El amanecer se filtraba entre las rocas del cañón, pintando de tonos anaranjados y dorados la cueva donde habían pasado la noche. La joven se movía con cuidado, evaluando los alrededores con ojos que parecían percibir cada detalle que el vaquero podría pasar por alto. Su linaje apache le daba un instinto casi sobrenatural para leer el terreno, los rastros de otros y las señales del viento. Él la observaba, admirando cómo cada movimiento suyo estaba cargado de precisión y sabiduría. «Tenemos que prepararnos», dijo ella, su voz firme. «Ellos no se detendrán, y nosotros tampoco podemos esperar más». El vaquero asintió ajustando la cincha de su caballo y revisando el arma en su cinturón. Comprendía que protegerla no solo era un acto de valentía, sino una obligación moral. Pero ahora, gracias a la información que ella había compartido, también comprendía que debían actuar estratégicamente. No solo sobrevivir, sino adelantarse a los enemigos que los buscaban. «Entonces hacemos esto juntos», dijo él. «Tú y yo, alianza. Sobrevivir y ganar». Ella lo miró, evaluando la sinceridad en su voz. Tras un momento de silencio, asintió. «De acuerdo. Pero debes saber que no puedes protegerme sola ni yo a ti. Debemos confiar el uno en el otro y usar todo lo que sabemos». La alianza no fue solo verbal. Se materializó en cada movimiento que realizaron juntos. La joven señalaba los mejores caminos para evitar rastros, enseñaba trucos de supervivencia heredados de su tribu y anticipaba los posibles ataques. Él aportaba fuerza, experiencia con armas y la paciencia para guiar decisiones rápidas. Cada acción combinada los volvía más fuertes, más capaces de enfrentar la amenaza que acechaba en el cañón. «Si nos dividen, estamos perdidos», le dijo la joven mientras cruzaban un estrecho paso rocoso. «Mantente cerca y confía en mis señales». El vaquero siguió su consejo. Cada sombra que se movía en la distancia, cada crujido de roca y cada silbido del viento se convirtió en un mensaje que ambos aprendieron a interpretar. Su coordinación crecía con cada hora, y con ella también la confianza mutua. La sangre apache de la joven no era solo fuerza física, era estrategia, intuición y liderazgo. Él comenzó a comprender que sin ella no podrían haber sobrevivido hasta ese momento. Durante el día, encontraron un pequeño claro que ofrecía una ventaja defensiva natural. Árboles para cubrirse y rocas para resguardarse. Allí se detuvieron a evaluar sus próximos pasos.
Ella examinó el terreno con precisión, marcando rutas de escape y posibles puntos de emboscada. Él tomó nota de cada indicio, ajustando sus planes según la información que ella proporcionaba. Nunca había trabajado con alguien así, dijo él con un toque de admiración en la voz. Y yo nunca había confiado tanto en alguien, respondió ella sin levantar la guardia pero mostrando respeto. La alianza entre ellos no era solo táctica, era un vínculo que combinaba fuerza y astucia, experiencia y legado. Cada decisión, cada movimiento los unía más, transformando lo que empezó como rescate en algo mucho más profundo. Una verdadera cooperación basada en confianza, habilidad y destino compartido. Mientras la tarde avanzaba y el sol se ocultaba tras las montañas, ambos se prepararon para la próxima fase. Enfrentarse a quienes buscaban a la joven, anticipándose a cada movimiento, listos para usar tanto su ingenio como su fuerza. La alianza que habían formado no solo aumentaba sus posibilidades de sobrevivir, sino que también comenzaba a cimentar un vínculo que definiría su relación y su destino. El vaquero comprendió que su vida solitaria había terminado. A partir de ese momento, su camino estaría irrevocablemente ligado al de la joven apache. Y ella, aunque acostumbrada a la desconfianza, empezó a aceptar que necesitaría de alguien más para enfrentar los desafíos que la esperaban. Juntos, estaban listos para convertir la vulnerabilidad en fuerza y la persecución en estrategia, conscientes de que el peligro era constante y que su supervivencia dependía de la unión que habían forjado. El aire del cañón estaba cargado de tensión. Los días de huida y vigilancia habían vuelto a ambos atentos a cada sonido. El crujir de piedras, el susurro del viento, incluso el canto lejano de un ave podía revelar la presencia de alguien más. El vaquero y la joven habían avanzado por un estrecho desfiladero cuando, de repente, una sombra se movió entre las rocas. No hubo tiempo de dudar. «A la izquierda», gritó ella señalando una abertura en la roca que él no había notado. El vaquero reaccionó al instante, girando el caballo y desviándose del camino principal. Sus perseguidores, confiados en que los habían seguido sin dificultad, quedaron momentáneamente desorientados. La joven, con la sangre apache corriendo por sus venas, sabía leer el terreno mejor que nadie. Cada roca, cada sombra y cada curva era una ventaja que podían usar a su favor. «Súbete detrás de mí», ordenó él mientras saltaban por un terreno más abrupto. El primer enfrentamiento comenzó con un intercambio de disparos, pero lo que realmente marcó la diferencia fue la coordinación entre ellos. La joven indicaba los movimientos de los enemigos, anticipando sus pasos, mientras él disparaba con precisión y cubría la retirada. Cada maniobra era producto de su alianza, fuerza bruta y estrategia combinadas, instinto apache y experiencia del oeste trabajando al unísono. «Cuidado», advirtió ella señalando un punto donde las rocas podían ofrecerles cobertura. Gracias a sus indicaciones lograron escabullirse hacia un área más segura. Los perseguidores, confundidos y frustrados, no podían seguir el ritmo de la pareja. La joven no solo mostraba destreza, sino un liderazgo natural. Cada decisión suya salvaba vidas, y el vaquero comprendió que sin ella, el enfrentamiento habría terminado de manera desastrosa. Tras unos momentos de calma, ambos se detuvieron detrás de un bloque de roca que ofrecía una vista clara del cañón. Sus respiraciones eran profundas y rítmicas, el sudor y la adrenalina todavía presentes, pero había una satisfacción silenciosa. Habían sobrevivido al primer ataque gracias a la combinación de habilidades. «Eres increíble», dijo el vaquero con una mezcla de respeto y asombro. «No solo por tu fuerza, sino por cómo piensas en cada movimiento». Ella le lanzó una mirada seria, apenas una sonrisa en sus labios. «No hay tiempo para ser increíble, solo para sobrevivir. Y tú me ayudas a hacerlo». El enfrentamiento cambió algo entre ellos. No era solo un ejercicio de supervivencia, sino una confirmación de que la alianza funcionaba. Cada uno dependía del otro, y la confianza mutua crecía con cada decisión tomada bajo presión. La sangre apache de la joven no solo era un símbolo de herencia, sino una herramienta estratégica que estaba marcando la diferencia en el peligro que enfrentaban. Mientras continuaban su avance por el cañón, ambos sabían que este sería solo el primero de muchos enfrentamientos, pero también entendieron que si seguían unidos y confiando en sus habilidades combinadas, podrían enfrentar cualquier amenaza que se les presentara. La joven había cambiado el curso de la lucha, y el vaquero comprendió que su destino no era solo protegerla, era caminar a su lado, aprendiendo de su fuerza y del legado que llevaba consigo. Esa noche, mientras el cañón se sumía en sombras profundas y el viento silbaba entre las rocas, el vaquero y la joven descansaron brevemente. Cada uno reflexionaba sobre lo ocurrido. La batalla había sido dura, pero había demostrado que juntos eran más fuertes que cualquier enemigo. Y aunque sabían que la persecución continuaría,
La confianza entre ellos se había solidificado, preparando el terreno para desafíos aún mayores que estaban por venir. Al amanecer, después de la tensa noche tras el primer enfrentamiento, la joven condujo al vaquero a un sendero secreto que ascendía por las rocas del cañón. Sus movimientos eran seguros y decididos, y él comenzó a comprender que cada decisión que tomaba no era solo instinto, sino conocimiento profundo de generaciones. Finalmente llegaron a un pequeño claro oculto entre los pinos y rocas, donde un anciano los esperaba. El hombre era de avanzada edad, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía atravesar el tiempo. Sus rasgos, marcados por los años y la vida en la naturaleza, eran inconfundibles. Un apache que había visto mucho, sobrevivido más y entendido los secretos de su tribu. La joven se adelantó con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. «Tío», susurró, y aunque la palabra era breve, cargaba toda la historia de su linaje y la confianza que tenía en él. El anciano estudió al vaquero con ojos penetrantes. «Tú eres el hombre que la rescató del cañón», dijo, su voz grave y firme, «y ahora eres parte de su camino. Pero debes entender que protegerla no es solo cuestión de fuerza física. Su sangre es valiosa. Debes aprender, debes comprender». El vaquero asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que se cernía sobre él. Hasta ese momento, su vida había sido solitaria, marcada por la libertad y la ley del oeste. Ahora comprendía que su destino estaba irrevocablemente ligado al de la joven, y que la supervivencia requeriría algo más que pistolas y caballos. Conocimiento, estrategia y respeto por el legado que ella portaba. El anciano comenzó a enseñarle secretos de supervivencia que iban más allá de lo físico. Cómo leer las señales de la naturaleza, cómo anticipar movimientos del enemigo, y cómo utilizar la astucia y la intuición para convertir cada desventaja en ventaja. La joven absorbía cada enseñanza con familiaridad, mientras el vaquero aprendía a interpretar las mismas señales que para ella eran instintivas. «Su linaje es fuerte», explicó el anciano. «Su sangre no solo lleva la fuerza de su tribu, sino también la habilidad de anticipar, de adaptarse y de liderar. Tú, forastero, debes aprender a reconocer eso y a trabajar con ella, no contra ella». Durante los días siguientes, el vaquero entrenó bajo la guía del anciano. Aprendió a moverse en silencio, a identificar rastros, a usar el entorno a su favor y a confiar en los instintos de la joven. Cada lección fortalecía su alianza, y cada enseñanza demostraba que la supervivencia dependería de la combinación de su fuerza y su experiencia con la intuición y el conocimiento de la joven. Por su parte, la joven también compartía lo que había aprendido desde niña: señales del viento, lectura de rastros, códigos secretos de la tribu y formas de ocultarse incluso en terreno abierto. Su linaje no solo marcaba su sangre, sino que guiaba sus decisiones y protegía su vida. El vaquero comprendió que su destino había cambiado. No solo la protegía, sino que estaba aprendiendo de ella, convirtiéndose en un aliado integral para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Una noche, mientras el fuego crepitaba en el claro y las sombras de los pinos bailaban bajo la luz de la luna, el anciano los observó con satisfacción. «Lo que viene», dijo, «no será fácil, pero juntos pueden enfrentar cualquier peligro. La unión entre vosotros dos es más poderosa que cualquier enemigo que se interponga». El vaquero y la joven intercambiaron una mirada de entendimiento. Sabían que la enseñanza del anciano no era solo instrucción, sino preparación para el enfrentamiento inevitable. Un enemigo más grande que ellos, uno que codiciaba la sangre y la herencia de la joven. La alianza entre ambos se había fortalecido, y la promesa de protegerse mutuamente ahora estaba respaldada por conocimiento ancestral y estrategia tribal. Mientras la noche avanzaba y el viento del cañón susurraba entre los pinos, ambos comprendieron que su camino estaba trazado. Juntos, fuertes y conscientes de la herencia que la joven llevaba consigo, se prepararían para los desafíos que pondrían a prueba no solo su habilidad, sino también el vínculo que los unía. Los días en el cañón habían creado una rutina inusual: entrenamiento, vigilancia y momentos de tensión compartida. La joven y el vaquero habían aprendido a depender el uno del otro no solo por supervivencia, sino también por confianza. Sin embargo, con la cercanía y la intensidad de cada desafío, comenzó a surgir algo más profundo, algo que ninguno de los dos esperaba. Sentimientos que desbordaban la línea entre respeto, admiración y una atracción inevitable. Durante una tarde tranquila, mientras revisaban rastros de los perseguidores y preparaban una ruta de escape, la joven se inclinó hacia adelante para observar una marca en la roca. Su cabello cayó sobre su rostro, y el vaquero, sin darse cuenta, contuvo la respiración por un instante. No era solo belleza, era la presencia imponente de alguien que llevaba la fuerza y la dignidad de generaciones en su sangre.
Nunca había visto a nadie moverse así, dijo él con suavidad, intentando no romper el silencio concentrado. Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad y la admiración en su voz. Por un instante hubo una tensión que ninguno podía ignorar. No era solo peligro lo que sentían, sino un vínculo más profundo. La joven apartó la mirada, consciente de los riesgos. «Esto no debería suceder», susurró. «No podemos permitirnos distracciones». El vaquero asintió comprendiendo, pero también sintiendo la verdad que pendía entre ellos. La cercanía diaria, la dependencia mutua y la admiración por las habilidades del otro estaban convirtiéndose en algo que iba más allá de la alianza. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras cruzaban un arroyo, y la electricidad de ese contacto silencioso hizo que ambos se dieran cuenta de que sus emociones no podían ser ignoradas. «Sé que es peligroso», dijo él finalmente, «pero no puedo ignorarlo. No desde que te rescaté». Ella cerró los ojos un instante, respirando profundamente, luchando con su orgullo y la disciplina que la habían mantenido viva durante años. «Yo tampoco», admitió al fin, «pero debemos mantener la cabeza fría. Esto es más grande que nosotros». El equilibrio entre supervivencia y emoción se convirtió en un juego delicado. Cada gesto, cada mirada estaba cargado de significado, pero también de cautela. Ninguno podía permitirse un error. Un enemigo podía aparecer en cualquier momento, y cualquier distracción podía costarles la vida. Sin embargo, la chispa estaba encendida, y ambos lo sabían. A medida que avanzaban por el cañón y enfrentaban obstáculos, la tensión romántica se mezclaba con la adrenalina del peligro. La joven confiaba en él, y él la protegía no solo por obligación, sino por un afecto creciente que empezaba a tomar forma en su corazón. Cada momento juntos fortalecía su vínculo, haciendo que su alianza fuese más profunda, no solo táctica sino emocional. Esa noche, mientras acampaban en un pequeño refugio natural, el vaquero se sentó cerca de ella, observando las estrellas y sintiendo la quietud del cañón. «No puedo prometer que todo saldrá bien», dijo con suavidad, «pero sí puedo prometer que estaré a tu lado, pase lo que pase». La joven lo miró, y por primera vez dejó caer la máscara de desconfianza que la había protegido durante toda su vida. «Entonces caminemos juntos», susurró, «no solo como aliados, sino como algo más». Mientras el viento del cañón susurraba entre las rocas, ambos comprendieron que el peligro era solo una parte de su viaje. Lo que empezaba a crecer entre ellos era una fuerza silenciosa, capaz de sostenerlos incluso en los momentos más oscuros. El amor prohibido, aunque cargado de riesgos, se había convertido en un lazo que los uniría frente a cualquier desafío y que cambiaría su destino más allá de lo que podían imaginar. El amanecer llegó con un aire de calma engañosa. El vaquero y la joven habían pasado la noche descansando, reforzando su vínculo y revisando planes para continuar su huida. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. En el cañón los aliados podían convertirse en enemigos en un instante, y el pasado de la joven traía consigo peligros que nadie podía prever. Mientras avanzaban por un sendero estrecho, una figura apareció entre las rocas más adelante. Al principio parecía un viajero perdido, alguien que se ofrecía para ayudarlos a escapar. La joven frunció el ceño, su instinto alertando al vaquero de inmediato. Había algo extraño en la forma en que la figura los observaba, demasiado atento a cada movimiento. «No confío en él», susurró, tomando la mano del vaquero de manera casi imperceptible. «Hay algo que no me dice». El vaquero asintió, su experiencia le decía lo mismo. Pero cuando intentaron pasar sin confrontación, la figura sonrió de manera inquietante y levantó las manos, revelando un arma oculta. La traición era clara. Alguien de fuera había estado esperando el momento adecuado para atacar, siguiendo la pista de la joven y aprovechando la vulnerabilidad de ambos. «¡Atrás!», gritó el vaquero empujando a la joven hacia una roca para cubrirse mientras disparaba. El intercambio fue breve pero intenso. La figura traidora no solo tenía intención de capturarlos, sino que conocía la manera de acechar y emboscar, como si supiera dónde esconderse y cómo anticipar movimientos. La joven, a pesar de sus heridas recientes, reaccionó con rapidez. Sus instintos apache la guiaron. Usando las sombras y las rocas, se movió con agilidad, desviando la atención del enemigo y creando oportunidades para que el vaquero pudiera contraatacar. «Cúbreme mientras avanzo», ordenó combinando su estrategia con la fuerza del vaquero. El enfrentamiento reveló algo inesperado. La sangre apache de la joven no solo le daba instinto, sino también rapidez mental y audacia para analizar cada movimiento del traidor. Por su parte, el vaquero confiaba en ella completamente, siguiendo cada indicación y adaptándose al plan improvisado. Juntos lograron desarmar al enemigo y obligarlo a retirarse, pero no sin dejar claro que había más personas acechando y que la traición era solo la primera señal de un peligro mayor. «Esto no termina aquí», dijo la joven, respirando con dificultad pero con los ojos brillantes de determinación. «Alguien más grande nos sigue,
alguien que sabe lo que llevo conmigo. El vaquero se acercó, sosteniéndole los hombros con firmeza. Entonces enfrentaremos a quien venga. Juntos. Nada nos separará. La traición inesperada reforzó la alianza y el vínculo entre ambos. Comprendieron que no podían confiar en nadie más. Su supervivencia dependía únicamente de la combinación de su fuerza, habilidades y confianza mutua. La sangre apache de la joven no solo era un tesoro codiciado, sino también una fuente de poder y estrategia que les permitiría enfrentarse a enemigos más grandes. Esa noche, mientras el cañón se sumía en sombras profundas y el viento susurraba advertencias, ambos se prepararon para lo que vendría. La traición había dejado claro que el peligro estaba más cerca que nunca y que cualquier aliado podría convertirse en enemigo. Pero también había confirmado que juntos eran invencibles, fuerza e instinto, coraje y sabiduría, unidos por un vínculo que ni la traición ni el miedo podrían romper. La calma relativa de la noche se rompió con los primeros rayos del sol, que iluminaban un cañón que ya no parecía seguro. El vaquero y la joven habían descansado poco. La traición reciente les recordó que cada momento de vulnerabilidad podía costarles la vida. Sin embargo, confiaban el uno en el otro y en los conocimientos que habían adquirido del anciano apache. De repente, un grupo de hombres armados apareció a lo lejos, moviéndose con coordinación. No eran simples buscadores. Conocían el terreno y estaban decididos a capturar a la joven. El vaquero se agachó tras una roca, observando cuidadosamente mientras evaluaba las rutas de escape. La joven a su lado respiraba con calma, aunque su mirada estaba cargada de determinación. Su sangre apache le daba instinto para anticipar cada movimiento del enemigo. «Escucha mis señales», susurró. «Si seguimos mi ruta, podemos dividirlos y salir con vida». El plan era arriesgado, pero era la única opción. Mientras avanzaban por un estrecho paso entre rocas, comenzaron a disparar y maniobrar, usando cada curva y sombra a su favor. La joven, rápida y precisa, indicaba dónde podían cubrirse y cómo hacer que los atacantes se expusieran. Sus movimientos eran tan fluidos que parecían danzar entre las rocas, combinando astucia y agilidad, y demostrando que su linaje no era solo simbólico, era fuerza tangible en combate. El vaquero cubría su retirada con disparos certeros, protegiéndola de cualquier ataque directo. Su coordinación era perfecta. Cada gesto, cada indicación, cada maniobra los acercaba un paso más a la seguridad. En un momento crítico, la joven utilizó su conocimiento del terreno para crear una trampa improvisada, piedras sueltas que hicieron que varios de los perseguidores cayeran y quedaran fuera de combate. «Rápido, por aquí», gritó ella señalando un paso secreto que había identificado desde antes. El vaquero la siguió sin dudar, admirando su destreza y confianza. Sabía que sin ella no podrían haber sobrevivido al enfrentamiento. Su sangre apache no solo protegía su vida, sino que también cambiaba la dinámica de la lucha, convirtiéndolos en adversarios impredecibles y difíciles de vencer. Tras horas de maniobras y enfrentamientos, lograron ponerse a salvo en un refugio natural más profundo del cañón. Ambos estaban agotados pero vivos. La joven apoyó la cabeza en el hombro del vaquero, y él sintió una mezcla de alivio y orgullo. La batalla había sido dura, pero la alianza y su conexión habían demostrado ser más fuertes que el ataque masivo. «Nunca había confiado tanto en alguien», dijo la joven con un suspiro de alivio. «Pero tú me has demostrado que podemos enfrentar cualquier cosa juntos». El vaquero la miró, con el rostro aún manchado de polvo y sudor. «Y tú me has enseñado que la fuerza no solo está en las armas, sino en el instinto y la sabiduría. Juntos somos invencibles». El ataque masivo no solo fortaleció su vínculo, sino que también confirmó que su supervivencia dependía de la unión de fuerza, habilidad y amor. La joven ya no era solo alguien a proteger, era una aliada imprescindible, y su sangre apache se había convertido en un arma y guía que definía cada paso de su camino. Mientras el cañón volvía a sumirse en la calma del atardecer, ambos comprendieron que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los enemigos eran numerosos y su linaje los hacía codiciados, pero juntos, con confianza, estrategia y amor, podían enfrentarse a cualquier desafío que el destino les deparara. El cañón estaba silencioso, pero la tensión era palpable. Tras días de huida y enfrentamientos, el vaquero y la joven habían seguido el rastro del enemigo hasta un estrecho paso rocoso, donde finalmente encontrarían al líder de los hombres que los habían perseguido. La joven se movía con precisión, evaluando cada sombra y cada rincón, anticipando trampas y posibles emboscadas. Su sangre apache no solo le daba fuerza y velocidad, sino un conocimiento innato del terreno y de la estrategia que definiría el enfrentamiento. «Este es el lugar», susurró. «Debemos ser rápidos y calculadores». El vaquero asintió, ajustando su arma y posicionándose detrás de ella. Su alianza no era solo de supervivencia,
Era confianza plena en que cada movimiento del otro sería exacto. Cada uno conocía las habilidades del otro, y ahora dependían de ellas para enfrentar la confrontación que decidiría su futuro. El líder enemigo apareció primero con un gesto arrogante, confiado en que podría intimidarlos. Creí que no durarían mucho, dijo, su voz fría y amenazante. Pero parece que han aprendido a moverse. La joven lo miró con determinación, levantando ligeramente la barbilla. No subestimes a quien protege su sangre, ni a quien la respeta. El enfrentamiento comenzó con movimientos rápidos y estratégicos. El vaquero cubría sus flancos mientras ella utilizaba su conocimiento del terreno para maniobrar y crear ventajas. Rocas, sombras y su agilidad se convirtieron en armas tan poderosas como los disparos y la fuerza física. Cada movimiento del enemigo era anticipado y contrarrestado. La combinación de su instinto apache y su alianza con el vaquero resultó decisiva. En un momento crítico, la joven logró inmovilizar al líder enemigo usando su rapidez y astucia, mientras el vaquero se aseguraba de que ninguno de sus hombres pudiera intervenir. La escena no era solo una victoria física, era la demostración de que su sangre y su linaje no eran un simple legado, sino una fuerza que podía cambiar el destino. «Esto termina aquí», dijo la joven, con voz firme, mientras lo mantenía bajo control. El líder, derrotado, comprendió que no había forma de vencerlos. «No es posible», murmuró resignado. El vaquero se acercó, colocando una mano firme sobre su hombro, mientras miraba a la joven con orgullo y respeto. «Tu linaje nos dio ventaja, pero tu coraje nos trajo hasta aquí. La victoria selló algo más que la supervivencia. Fortaleció la confianza mutua y consolidó su vínculo emocional. La joven no solo había demostrado ser capaz de defenderse, sino que su sangre apache había definido el resultado de la confrontación. Para el vaquero había quedado claro que su destino estaba irrevocablemente ligado al de ella. Mientras el sol se ocultaba detrás del cañón, proyectando largas sombras sobre las rocas, ambos se miraron en silencio, conscientes de que la amenaza había terminado, al menos por ahora. La joven, aunque exhausta, mostraba orgullo y alivio, y el vaquero entendía que lo que habían logrado juntos era más que supervivencia. Era la unión de fuerza, instinto y amor. El enemigo había caído, pero su historia apenas comenzaba. La sangre apache de la joven, su coraje y la alianza con el vaquero definirían no solo su destino inmediato, sino también el camino que recorrerían juntos hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado antes de ese cañón. El cañón estaba finalmente en calma. Los enemigos habían sido derrotados y la joven podía caminar con menos cautela, aunque su instinto permanecía alerta. El vaquero la acompañaba de cerca, observando el terreno y asegurándose de que no quedara ninguna amenaza. Sin embargo, el peligro externo ya no era la única fuerza que definía sus vidas. El vínculo entre ellos había crecido hasta convertirse en algo irrompible. «Lo logramos», dijo el vaquero con una mezcla de alivio y orgullo. «No solo sobrevivimos, sino que nos fortalecimos». La joven sonrió, apoyando su mano sobre la suya. «Sí, y aprendí algo importante. La sangre que llevo no solo me hace fuerte, sino que también me ha dado un compañero digno de enfrentar cualquier destino. Conmigo, ambos comprendieron que lo que había comenzado como un rescate fortuito en un cañón se había transformado en un viaje que cambió sus vidas para siempre. La sangre apache de la joven no solo había sido la clave de su supervivencia, sino también un símbolo de herencia, fuerza y orgullo. El vaquero, por su parte, había encontrado un propósito más grande que su vida solitaria: proteger y caminar al lado de alguien cuya existencia definía el destino de ambos. En las horas siguientes, mientras el sol bajaba sobre el cañón y pintaba de dorado las rocas, planearon su regreso hacia tierras más seguras. El anciano mentor apache los esperaba más adelante, listo para guiarlos y enseñarles cómo honrar su legado mientras construían un futuro propio. Pero incluso antes de llegar, ambos sabían que nada podría separarlos. La alianza, la supervivencia y el amor habían sellado su destino. El vaquero tomó la mano de la joven y la miró a los ojos con firmeza. «No importa lo que venga, estamos juntos en esto». Ella asintió, una mezcla de confianza, gratitud y afecto brillando en su mirada. «Juntos», repitió, «siempre juntos». Mientras cabalgaban hacia la salida del cañón, el viento les acariciaba el rostro y el paisaje parecía abrirse a un futuro lleno de posibilidades. La sangre apache de la joven ya no era solo un motivo de peligro o codicia, era una fuerza que los unía y los guiaba. Su linaje, su valor y su amor compartido habían transformado un simple rescate en una historia de coraje, estrategia y conexión profunda. Y así, en la vastedad del cañón y bajo el cielo abierto del oeste, el vaquero y la joven avanzaron juntos, conscientes de que su destino estaba irrevocablemente sellado. Dos almas unidas por la supervivencia, la sangre y el amor,
listas para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El cañón, testigo silencioso de su historia, quedaba atrás, mientras ellos miraban hacia adelante, hacia un horizonte donde la herencia, la valentía y la pasión se convertirían en la fuerza que definiría su futuro.